El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Mira, yo te perdono un ladrón. Puedo sentarme a comer con un asaltante de banco, no tengo problema de ir a un asado con el gordo Valor. Yo no tengo esos pruritos, esas cosas de, ay, es delincuente. No, momento. Pero no soporto el que abusa de menores. Para mí no merecen ningún perdón. Bien. A mí esto de que estén presos un tiempo, no, tienen que estar presos toda la vida. Bueno, hay conmoción en el fútbol del ascenso porque falleció en un accidente un joven jugador de Tristán Suárez. Ya lo estamos ampliando, ¿eh? Vamos a hablar, ayer lo intentábamos hacer, vamos a ver si hoy la tecnología lo permite, con el diputado Luciano Bugallo, a ver qué características podemos ir conociendo del presupuesto 2025 de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, diputado? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por llamar. Por favor. Bueno, ¿qué se sabe del presupuesto? Mira, en realidad mañana tenemos sesión y por ley mañana tendría que entrar, digamos, el presupuesto y por lo visto todavía no está terminado, no está preparado, así que creo que van a pedir una prórroga. Así que hasta ahora no tenemos ningún tipo de novedad. Aparte no hay ningún tipo de novedad y al no tener ni siquiera el proyecto ni del presupuesto ni la ley fiscal, no ni siquiera... Digamos, hemos podido leerlo, por supuesto, como para tener una referencia de qué es lo que pretende el gobierno, porque, a ver, cuando uno piensa en el presupuesto, básicamente está diciendo, necesito gastar para esto, y de cierta manera te están diciendo cuál va a ser el rumbo del gobierno, por lo menos para el próximo año. ¿Dónde están las prioridades? ¿Qué es lo que piensan hacer en cuanto a obra, en infraestructura, en salud, en educación? ¿Dónde van a estar las prioridades? Así que, bueno, veremos cuando lo presenten. Qué es lo que pretenden hacer y sobre todo con qué presupuesto o con qué financiación o qué es lo que van a, entre comillas, necesitar, porque acá hay una lógica que nosotros lo venimos planteando ya incluso desde hace varios años. A mí ya va a ser el quinto presupuesto que me toca votar a mí. Y la política tiene que cambiar un poco. La digo, la política todos, metiendo todos en la misma bolsa, ¿no? Como sistema político. Porque hasta ahora la lógica es, yo quiero gastar esto, o necesito gastar esto, entonces recáudenme esta plata, y entonces te mandan la ley fiscal con qué es lo que tenés que recaudar. Cuando en realidad debería ser al revés. Tendría que ser la legislatura aprobar una ley fiscal que diga, mira, esto es lo que podés recaudar, y en base a esto es lo que podés gastar. Naturalmente. Ahora, porque sí. Más allá de que el físico todavía no haya aparecido, el presupuesto, ¿no? Sí. A modo de comentario, ¿usted escuchó algo de nuevos impuestos, de aumentos de impuestos? No, yo creo que, a ver, de mínima, por supuesto, van a pretender una actualización en lo que es, digamos, la recaudación con respecto al año pasado. De mínima, porque siempre en toda negociación tiran un poco la vara más para arriba para que después uno la tire para abajo y llegar a quedar en un punto intermedio, porque siempre convengamos que esto lo que termina definiendo después el presupuesto final es la cantidad de bancas que aprueban o desaprueban el presupuesto. A veces acá la pretensión individual no es la que cuenta, sino la de la mayoría. Uno puede decir, a mí yo pretendo tal cosa o me gusta esto, esto es lo que yo quiero, pero después... O sea, una banca en el total, digamos, de las bancas del recinto no hace la diferencia. Correcto. Acá hay que tener, en esto hay que tener, yo creo que hay un convencimiento, sobre todo por el contexto nacional o este cambio de aire político, con el tema a los gastos que realmente no son necesarios. En eso creo que sí va a estar el foco. Por lo menos por parte de la coalición cívica ni hablar, porque somos un poco los promotores de esta discusión. De hecho, yo mañana voy a hablar de eso en el recinto, adelantándome la presentación, digamos, del presupuesto, y sé que hay acompañamiento, por lo menos de un sector de la UCR y de un sector del PRO, de decir, a ver, el presupuesto del año pasado hubo un montón de facultades delegadas, porque en el caso nuestro, la coalición cívica, votamos en contra, pero vuelvo a repetir, la legislatura le otorgó facultades delegadas del gobernador, que le permitió utilizar algunas trampas para que
los aumentos de los impuestos inmobiliarios, urbanos, rural o patentes vengan por encima del tope que la propia legislatura le puso. Nosotros el año pasado, en el artículo 10 de la ley fiscal, votamos un tope que ningún impuesto podía sobrepasar el 200% con respecto a lo efectivamente abonado el año anterior. ¿Y qué nos pasó? Nos encontramos que cuando empezaron a llegar las boletas este año de los inmobiliarios y demás, que se encontraron con aumentos que iban muy por encima del 200%. Bien, el 200%, y el 200%, perdón, era para la máxima categoría. Porque recordemos que cuando viene Kicillof, ellos segmentaron, digamos, las partidas en tres, digamos, superficie chica, mediana y grande, pero el tope del 200% era las partidas más grandes. Entiendo, las más chicas entiendo que en ese momento el PRO y la Libertad Avanza, que hablan precisamente de bajar impuestos, acompañaron esta idea del gobernador. Sí, ahí hay dos Libertad Avanza, digamos. Recordemos que el año pasado la Libertad Avanza metió, creo que en las elecciones, 15 diputados, de los cuales 12 eran compañeros libertarios. O sea, eran diputados que le había metido Massa en la lista a Milei, y de hecho armaron un bloque aparte. De esos 15, 3 se fueron al bloque, por así decirlo, puro libertario, que conducía Nahuel Sotelo, digamos, como el bloque oficial con respecto al gobierno nacional, y quedó un bloque de 12 legisladores que responden, ellos se muestran como independientes de comillas. Vos cuando los escuchasen en los discursos decís van a votar en contra del gobierno de Kicillof, y termina el discurso y votan a favor. O sea, vos lo escuchás y aplaudís todo el discurso, che, qué bien lo que está diciendo, y por eso es que vamos a acompañar, y vos decís, pero entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Viste? O si no, a veces hacen un juego con el gobierno ahí donde el gobierno da ciertas concesiones, entre comillas, como que le deja ahí la carnada para que ellos piquen. Entonces, pues bueno, como no aceptaron las concesiones que hicimos, vamos a acompañar. Bien. Pero digamos, son los que siempre terminan definiendo la elección, y el gobierno termina sacando muchas veces lo que quiere. Ahora, más allá de los detalles del presupuesto, el gobernador habló de que este presupuesto va a estar orientado a los servicios y a la obra pública. ¿Es compatible, digamos, esta más que sensación de que la provincia de Buenos Aires, por su elevado gasto público, no tiene recursos para financiar la obra pública y más servicios? ¿O es una expresión de deseo, entiende usted, por parte del gobernador? Mira, eso lo vamos a ver cuando esté en papel, cuáles son las obras, cuáles son los montos, cuáles son los plazos, porque tirar así títulos en el aire o frases en el aire o expresiones de deseo, ya estamos acostumbrados a ver durante 20 años el kirchnerismo, esto fue especialista en tirar eslogan, y después en los hechos no terminaba pasando absolutamente nada de lo que decían. Así que uno ya por suerte está curado de espanto. Acá queremos ver en papel cuáles son las obras, la viabilidad de esas obras, y sobre las que están empezadas hay que terminar. Lo cierto es que a nivel de infraestructura la provincia de Buenos Aires es decadente, digamos, la cantidad de obras que se necesitan. Uno anda todo el tiempo en las rutas, y prácticamente están todas las rutas detonadas, excepto algunos casos puntuales. Hay tramos de ruta que son prácticamente intransitables, ni hablar cuando hablamos, yo que vengo por ahí del palo de la producción, que es lo que más laburo, más en contacto estoy, cuando te toca cruzar por un camino tierra o cruzar por ahí de una ruta a otra, pero por tierra, están destruidas. Y sobre todo cuando vos vas a la zona núcleo productiva, donde sale la mayor riqueza del país y por supuesto de la provincia, es donde peor están los caminos, por supuesto, porque están transitados por camiones, por tractores, por maquinaria, porque tienen que laburar, no están al pedo pelotudeando, pero es donde los caminos están más destruidos y no hay un solo peso de inversión. Bien. Luego si, la guita que acá se produce no vuelven absolutamente en nada. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen que van a volver en infraestructura, en obras. Quiero ver qué es lo que van a hacer. Dejando el presupuesto del próximo año, en lo que tenemos hoy, ¿se enteró que hay intendentes que están llamando al gobernador argumentando que no van a poder cumplir con el pago de aguinaldos, pidiendo dinero? Digo, ¿cómo estamos más o menos con las cuentas hoy? ¿Hay fondos, no hay fondos para ayuda? Yo creo que hay casos y casos, depende de los municipios. El tema es que mira, justo viste como
me diste pie para comentar algo también a esto de lo que termina pasando. Muchas veces uno entiende que hay legisladores que llegan a las bancas por negociación que hicieron los intendentes, entonces responden más al intendente, digamos, que lo puso, que lo sentó en la silla, y no al pueblo soberano que lo votó. Uno se dice representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero realmente son representantes de los intendentes. Entonces muchas veces a fin de año se dan estas negociaciones por intendentes que o gastaron mal, o fueron irresponsables en los gastos, o que no hicieron una prioridad de gastos y llegan a fin de año y no tienen plata, o porque la situación económica también del país, uno no está ajeno. El presupuesto que vos pensás del año pasado, no sabés si va a ser el mismo que el de este año, pero a ver, la mayoría de los presupuestos que se armaron el año pasado se hicieron con un contexto inflacionario que era el del año pasado, y hoy es mucho mejor que el del año pasado. Entonces los fondos deberían haber ciertamente estar llegando a fin de año. Pero ¿qué pasa? También el gobierno provincial termina utilizando esa necesidad de los intendentes para negociar. Entonces, como saben que los intendentes llegan a fin de año y no tienen para pagar los aguinaldos, el gobierno provincial eso lo sabe que los tiene agarrados de las que te quede. Entonces, cuando llega el momento a fin de año de terminar negociando, cuando le faltan los votos para el presupuesto, para aprobar esto o aquello, dice, bueno, ustedes necesitan la plata. Si no querés que te armen quilombo los empleados municipales en la puerta de la intendencia, hace que tu legislador termine votando esto, porque entonces ahí donde muchas veces lo que uno, la postura ideal que uno pretende llevar a la legislatura, muchas veces los intendentes te negocian por atrás, sale un fondo del conurbano, un fondo de los municipios, y a medianoche te terminó aprobada, digamos, una ley fiscal con algunas cuestiones irregulares. Por eso lo mismo ocurre en el plano nacional con los gobernadores, así que bueno, eso es moneda corriente. Esto es como en chiquito, digamos, lo mismo. Pero digo, y me viene al pelo para remarcar esto. Justamente nosotros mañana, ya esta semana, de hecho todavía no lo habíamos hecho público, soy como el primero en enterar, digamos, presentamos un proyecto de reforma integral de la ley fiscal, si bien es reforma de la ley fiscal, digamos, 2024, que ya el año está terminando, pero esto sirve como puntapié para cuando ingrese, digamos, el proyecto este año. Primero es la firma de la coalición cívica, así, che, nosotros nos comprometemos a esto. De la próxima ley vamos a votar en base a lo que presentamos ahora. Y es volver a la ley original de la ley fiscal. Porque la ley ha sufrido un montón de modificaciones que terminan justamente lo que dije al principio, delegando facultades al gobernador para que determine de acuerdo a su necesidad cuál va a ser el aumento que va a aplicar en determinado impuesto. Y es totalmente ilógico, porque si no después necesita plata, te modifica un coeficiente en una fórmula donde determina, digamos, el aumento del inmobiliario, y resulta que esto es lo que termina pasando ahora, la base imponible de la evaluación fiscal, que la base imponible es como es una parte, digamos, de la evaluación fiscal, termina siendo más grande que la evaluación fiscal. Entonces, en los hechos, eso termina siendo un revalúo fiscal. Bien. Y un revalúo tiene que pasar por otra ley, que es la ley de catastro. Entonces, estás votando o delegando una facultad que es inconstitucional, dándole una facultad al gobierno provincial que aplique un aumento de acuerdo a lo que se le antoje, cuando es ilegal, está en la Constitución y estás violando una ley. Entonces, lo que mañana vamos a plantear nosotros, muchachos, si bien el gobierno va a patear o pedir la prórroga, que es lo que queremos, de la presentación de la ley fiscal, que se tomen el tiempo que quieran, pero que hagan una ley acorde a la ley, justamente. Nosotros en esto le ganamos a mano, casi como marcándole la cancha, y aparte comprometiendo a nuestros socios me refiero a nuestros o ex socios, pero digamos, la verdad que seguimos laburando en conjunto muy bien, digamos, lo que era el bloque de Juntos en aquel momento, y decir, muchachos, en esto pongámonos de acuerdo, porque después hagámonos cargo el año que viene cuando el gobierno meta un aumento por encima de lo que vota la legislatura, porque después, si no, son los contribuyentes los que nos putieron nosotros, y fue la misma legislatura la que le dio esa potestad al gobernador. Bugallo, dos preguntas cortitas. Una, ¿ha notado algún descenso del gasto, digamos, como para ver la actitud, la intención para el próximo año, que encima es electoral por parte del gobierno? ¿De la provincia te referís? Sí, provincia.
Mirá, si fuera, digamos, por la provincia, parecía que el gobierno provincial no existe. Yo creo que están haciendo la plancha total. Yo en provincia no veo, salvo algunas cosas. Mira, justo ayer venía fui digamos, a mis pagos, en Ascensión y Partido Arenales, crucé por Rojas, Salto, vi que están haciendo la ruta 51, están haciendo algunos arreglos, bacheo menor, digamos, nada, haciendo una ruta, pero después no estás viendo nada, ninguna obra importante en ningún lado, no estás viendo que haya obra, digamos, de remodelación o ni siquiera de pintura en los colegios, no hay ninguna autopista en ningún lado, no se está haciendo, no sé, infraestructura en puertos, yo no sé, más allá que en gasto de sueldos y demás, yo no veo que el gobierno tenga un gran programa. Bueno, por ahí sí financiación a través del Banco Provincia, pero eso es el presupuesto, digamos, del Banco del propio banco. Digamos, hay algunas acciones puntuales en los ministerios, asuntos agrarios, por ahí saca algún programa de ayuda a emprendedores o agregado de valor, pero son presupuestos mínimos. Digamos, uno cuando te presentan la ley, el presupuesto para el año 23, lo que hacemos nosotros es pedir rendición de cuentas de cómo gastaste el año 24, digamos. Van a presentar el presupuesto para el año que viene, bueno, cómo gastaste para este año. Entonces ahí vamos a ver también en qué gastaron la que pidieron, si la gastaron mal o no, si sobró o no, que nunca sobra. Entonces, eso es justamente, uno necesita que te mandan el presupuesto nuevo para ver cuáles son las prioridades y también uno decir, bueno, a ver, mostrame cómo gastaste hasta ahora. Bien. Buenos días, Bugallo, ¿cómo le va? Soy Analía. Analía, muy buenos días. Diputado, ¿en qué? Por lo que veo, por las informaciones que llegan desde La Plata, hay mucho gasto por parte del Ejecutivo Provincial. Me parece que hay gastos que hay que recortar. En su opinión, ¿usted ha detectado ese tipo de gastos que uno dice, ¿para qué gastan en esto? Porque, a ver, viene un presupuesto nuevo donde se supone tiene que haber un ajuste. Pero ¿se ajustaron ya antes del presupuesto nuevo o no? A ver, ya uno cuando mira la estructura del gobierno, vos decís, acá hay estructura que está totalmente, y perdón con la guarangada, totalmente al pedo. Ajá. Cuando vos decís Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo Humano, ¿qué funciones están cumpliendo? Porque los pobres siguen estando pobres, porque los derechos humanos, haya ministerio o no haya secretaría, no cumplen ningún tipo de función. El astillero Río Santiago, que no fabrica ni siquiera ni arregla ningún barco, digamos, es totalmente deficitario, sirve para tener un montón de gente cobrando sueldo. Digamos, hay una estructura obsoleta. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, creo que la pandemia fue lo que mejor desnudó lo que son los gastos obsoletos del Estado. Recordemos que en la pandemia el Estado estuvo parado. Todas las oficinas del Estado cerradas. No había ministerio funcionando, excepto en aquel momento el de salud, ponele, pero después los desarrollo social, desarrollo humano, que no sé qué, que no sé cuánto, estaba todo cerrado. La gente no iba a laburar y el país siguió más o menos funcionando. Por supuesto, después necesitas la presencia del Estado en algunas cosas, pero lo que digo es, si Argentina siguió funcionando, si los argentinos seguimos funcionando, entonces ¿para qué tenemos semejante estructura? Bien. Y yo creo que en aquel momento justamente sirvió para pegar una peinada, que en parte el gobierno nacional, digo en partes, entre comillas, lo hizo achicando los ministerios, pero achicar de 20 ministerios a 9, pero cuando vos en vez de achicar amontonaste en uno solo, eso tampoco es reducir el gasto. Bugallo, sí. Por último, si es que pueden 2 líneas, ¿en qué está la coalición cívica con miras al próximo año? Mira, hoy estamos básicamente recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, en el caso nuestro, digamos, de provincia de Buenos Aires. Nosotros somos conscientes de que, digamos, creo que el gobierno está haciendo muy buen trabajo en lo que es achicar el gasto, en lo que es ordenar la economía, pero después, digamos, creemos que estamos convencidos que un Estado es mucho más que el nivel de inflación y el equilibrio fiscal en una tabla de Excel. Digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo humano, con el desarrollo de la persona, con la educación, con la salud, con la infraestructura, con la producción, que hoy el gobierno en eso brilla por su ausencia. Ahí está puesto un poco el foco, digamos, de
la coalición cívica, que son por ahí como las banderas que venimos laburando, en acompañar las cosas que acompañar, digamos, de reestructuración del Estado y en achique del gasto y en achicar también justamente el Estado. Y por otro lado, a marcar dónde están los abusos, dónde están las cuestiones ilógicas que no se entienden, como por ejemplo el hecho de promover al hijo para la Corte Suprema. Digamos, nosotros creemos que no queremos caer en la falsa grieta o de sos libertario o sos kirchnerista. Nosotros estamos en el centro, donde siempre estuvimos, en lo que en aquel momento representaba Juntos por el Cambio, Cambiemos, y seguimos representando, digamos, ese mismo ideario. En cuestiones económicas estamos de acuerdo con el gobierno nacional, pero otras cuestiones donde el gobierno nacional mete la pata, o sea, no se puede alcanzar el óptimo económico con la gente afuera. O sea, el país no es una tabla de Excel, está perfecto que logremos ese equilibrio, pero tiene que ser con los argentinos adentro. No podemos dejar, bueno, corro los jubilados porque no me cierro los números, corro la educación porque no me cierro los números, corro esto porque no me cierro los números, dejo de afuera la salud porque no me cierra los números y ahora me cierra todo. Bien. Digamos, tampoco eso es una realidad. Así que un poco estamos dando la discusión desde ese lugar. Estamos trabajando, digamos, con vista al año que viene en tratar de construir algo en el centro. Todavía no sabemos con quién. Nosotros hasta ahora estamos, digamos, estamos solos, pero tratando, digamos, de representar aquello que fue Juntos por el Cambio, y acompañando al gobierno donde hay que acompañar y sin ningún tipo de pretensión, ni canje de cargo, ni estructura, ni favores como otros espacios, y marcando los límites donde hay que marcarlos, sin ser, digamos, como es, anti todo, como si lo es el kirchnerismo u otros sectores. El diputado Luciano Burgallo. El diputado, que siga usted muy bien y gracias por su tiempo, por su gentileza. A ustedes, muy buenos días, un abrazo enorme. Bueno. El primero de la mañana. 100% periodismo.